En esta ocasión vamos a hablar de los filtros y para eso pues vamos a utilizar los diodos y los capacitores. Cuando nosotros tratamos con este tema debemos recordar que lo que interesa al final de esta etapa, porque de hecho contribuye en eso, es convertir una señal de corriente alterna después de pasar por una fuente, y esa fuente incluye la etapa de filtrado, a una señal como la que observamos del lado derecho. Una señal constante, una señal directa, una señal que no altera y exhibe un valor fijo del voltaje. Sin embargo, pues estas fuentes de DC pues no es un bloque único, sino que está compuesto por varias etapas. Vemos en la parte de abajo las tres principales, aunque no necesariamente son las únicas. Y observamos de hecho del lado izquierdo que esta señal de corriente alterna, cuando entra en el rectificado, nos entrega una señal pulsante. Una señal que ya empieza a exhibir las características de una señal de corriente o en DC. Después pasa una señal de filtrado, que es la que nos compete en esta ocasión, en donde podemos ver que a la salida esa señal pulsante sigue teniendo variaciones de amplitud. Sin embargo, ya empieza a tomar la forma de una señal de corriente directa. Esta señal se ingresa en una etapa de circulación en la que la participación de varios elementos que constituyen un circuito integrado, y lo que obtenemos en la salida es lo que tenemos como una señal de corriente en DC, o mejor dicho, como una señal constante. Cuando nosotros pensamos o cuando alguien piensa en una fuente en DC, ¿qué significa DC? Corriente directa, una corriente continua. Tal vez lo que uno acá quiere pensar es algo como en la parte superior, que es un equipo mucho más robusto, pero la realidad es que es una señal obtenida en una fuente de DC y pues puede representar las cosas que tenemos acá, que son instrumentos o aparatos comunes y que nos sirven para alimentar algunos dispositivos móviles, como en este caso pues pueden ser los celulares, pues, como por ejemplo ahorita teléfono, las computadoras o las labs, que es lo que comúnmente se utiliza. Vamos a centrarnos en lo que nos interesa, que es el filtrado. ¿Qué es lo que vamos a filtrar? Las variaciones de voltaje. Podemos ver que en la parte izquierda tenemos una señal de entrada. Ahora ya no es una señal senoidal, porque no es la que tenemos en la fuente característica de ese tipo. La fuente senoidal, o lo que quiere decir con senoidal, es de que pues tiene oscilaciones, que va de un punto, lleva a un punto crítico, vuelve a bajar y se repite. Eso es una fuente senoidal. Pero ¿por qué no es lo que tenemos en la fuente característica? ¿O por qué eso es lo que no estamos viendo? Pues porque esto más bien es lo que nos entrega en la etapa de rectificación. La etapa de rectificación es la parte senoidal que ya hemos mencionado, y esta señal, insistimos, ya no alterna, porque ya no está cambiando de dirección. La diferencia entre una corriente senoidal o una corriente rectificada a una corriente alterna es de que cuando nosotros tenemos en esta gráfica, pues tenemos eje X, eje Y y eje X. La corriente alterna oscila entre el eje positivo y del X y Y, pero llega un punto en que está en el eje X y baja a los negativos del eje Y vuelve a regresar al eje negativo del X pasando al positivo, y así va siendo como unas viborritas. Esa es la alterna. La rectificada, o lo que estamos tratando de hablar, la parte de oscilación senoidal, es únicamente en los ejes positivos de X y Y. Entonces,
Lo que podemos ver, de hecho, que aparece únicamente en la parte superior del cuadrante y también ya representa esa característica, o más bien sigue presentando esa característica que tiene variaciones en la amplitud. Por eso se dice que es una señal usante, después de que se va a ingresar a esta señal a la etapa de filtrado. Y lo que vamos a tener, como podemos observar, la señal que tenemos acá a la derecha, que ya también dijimos que es una señal que sigue o que está teniendo oscilaciones. Sigue teniendo una variación en un nivel de voltaje, pero ya es una señal que oscila en mucho menor amplitud y te empieza a tener empieza a tener esa apariencia de corriente directa. En la parte de abajo lo hemos representado así como para poder observar qué es lo que vamos a encontrar. Es la señal verde que representa a la señal punzante que tenemos al salir al rectificador, y la señal roja representa la señal que se obtiene a la salida del filtro, como podemos ver y ya lo hemos mencionado, es la competencia del tema. Se van a utilizar capacitores, entonces si seguimos la señal roja, este capacitor se va a cargar hasta el voltaje pico. ¿Cuál es la función de un capacitor? Es como si fuese un vaso. Entonces, cuando nosotros ingresamos agua, es el voltaje, pero como todo, hay un tope. Si nosotros llegamos hasta el tope del vaso, eso se llama un voltaje pico. Entonces, lo que el capacitor hace es cargarse hasta el voltaje pico, o sea, hasta el fondo, hasta lo más alto del vaso, y es como si abriéramos una llavecita de abajo. Se empieza a descargar poco a poco, y nuevamente empieza, eso se le llama lo que está alimentando es la etapa de filtrado. Lo que empieza a bajar es empieza a descender la amplitud. Evidentemente el capacitor, que recordamos la línea roja, se empieza a descargar. Y cuando ven ese punto que está descargado, el capacitor ya encontró la señal de entrada incrementando ese valor de amplitud y vuelve a cargarse, o sea, se vuelve a llenar, llegando nuevamente a este voltaje pico, y nuevamente se repite el proceso. Se descarga el capacitor, la zona más lenta, pero en la carga alcanza o hacerlo lo más rápido, y esto depende de la frecuencia de la señal de voltaje pico. Acá en la parte superior tenemos un circuito básico, el circuito característico de una etapa de conversión de corriente alterna a una señal filtrada, y podemos ver todo lo que nos representa. El color verde es la señal que conocemos ya, o el circuito que conocemos de un rectificador. ¿Qué es lo que tenemos a la salida del rectificador? Observamos este capacitor que está inmediatamente después de que es el que va a provocar el filtrado, y en la parte final recordemos que necesitamos forzosamente una resistencia de carga. ¿Por qué? Como se ven los puntos rojos, es donde vamos a medir la señal de la salida. ¿Qué es lo que tenemos del lado izquierdo en la parte de abajo? Podemos ver cómo el capacitor se está cargando con la alimentación que le da el rectificador de onda completa, y vemos que llega hasta el punto máximo, que es el voltaje pico que entrega el rectificador. Ya lo hemos dicho, que se empieza a descargar, y cuando llega a ese punto ya viene nuevamente el otro semiciclo. El semiciclo es la mitad de un ciclo, que es un ciclo, la onda completa, pero como estamos hablando de una rectificación, es entonces la onda en el eje positivo. Podemos ver tres características que tenemos que identificar. El primero es, como ustedes pueden ver acá en la parte izquierda, el voltaje pico rectificado, que es el voltaje que asume que es una señal sin filtraje. Vemos que ese voltaje pico rectificado se mide desde el 0, que tenemos como referencia, hasta el máximo de la señal de voltaje, y bueno, en este caso podemos observar la forma que tiene. Ya de una manera natural, la señal rectificada en el puente de diodos es otro parámetro que podemos ver representado. Se representa desde el nivel del 0 hasta la mitad de la amplitud de esa señal que ya está filtrada. Y el tercero, que no puede ser más importante, pero que se toma en cuenta, es lo que se conoce como V sub R, que es el voltaje rizo. Este voltaje rizo se menciona acá como el voltaje de rizo de pico a pico, y de hecho es el parámetro o ese nivel de voltaje en el que nos va a ayudar a saber qué tan eficiente o qué tan bueno está siendo el filtrado cuando uno utiliza los capacitores. Con estos tres parámetros entonces se definen tres ecuaciones, las cuales no es el motivo de desglosarse, pero las presentaremos como quedan. Por ejemplo, vemos que el voltaje rizo a pico es la señal que se mide desde el punto de es decir, donde sigue oscilando la señal
donde sigue habiendo variaciones de voltaje, donde se sigue impulsando, se define que aproximadamente el inverso del producto entre el valor de la frecuencia, el valor de la resistencia de carga y el valor del capacitor. Todo lo que sacamos de esta expresión se multiplica por el voltaje pico rectificado, que recordemos que está acá del lado izquierdo y que todavía no está filtrado. Y bueno, con eso obtenemos la señal. Para el voltaje en DC ya lo vemos también, lo vamos a ampliar. Esto es aproximadamente la expresión que vemos acá, que es muy parecida. Es 1 menos 2 veces el valor de la frecuencia, que depende de 60 o 120, por el valor de la resistencia de carga. Esto puede ser variable, depende del circuito, y el capacitor, los farads, multiplicado por el voltaje pico rectificado. ¿Qué es lo que podemos asumir acá? Si el resistor de carga 0 y el capacitor se incrementa sus valores nuevamente, y si el resistor de carga y el capacitor, o el capacitor, es decir, cualquiera de los dos, se incrementa su valor, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esos dos parámetros? Uno es el voltaje rizo y otro es el voltaje en DC, que en el caso del voltaje rizo pues se va a reducir. Eso desde la ecuación se ve. Porque normalmente el resistor de carga pensaríamos que es un valor fijo. La oscilación que tenga ese voltaje de rizo que vemos acá se va a reducir, lo que dará en cuenta de algún modo que hay un mejor filtrado. Pero también al mismo tiempo con esto el voltaje rizo se reduce al natural. Es natural entender que el voltaje de corriente directa se va a incrementar, como lo podemos ver en la segunda expresión. Si lo hacemos estos cambios tanto en el resistor, en el capacitor o en alguno de los dos, esto al final nos da a entender que el aumento en el valor de alguno de estos componentes o los dos nos va a provocar un mejor resultado, habiendo en términos de filtrado. Bueno, aquí lo podemos ver desde un punto de vista esquemático. ¿Qué pasa si el resistor de carga o el capacitor se hace más grande o se incrementa? Bueno, acá tenemos el ejemplo del lado izquierdo de la señal. Vemos una señal solamente ilustrativa en el que vemos un voltaje rizo pico a pico, un nivel de DC que tenemos en esta parte de aquí ya mostrado, y vemos el resistor de carga o el capacitor se incrementa un valor. Vean cómo ahora la señal de inicio presenta un voltaje rizo más pequeño en comparación a la imagen que tenemos del lado izquierdo. O sea, además de eso, observamos que el nivel en DC, por esa menor oscilación y porque se toma la mitad de la señal, el voltaje de corriente directa también va a tener un valor más alto, lo que nos da en cuenta que hay una mayor aproximación de señal constante, que eso es lo que al final se va a buscar resolviendo en la etapa de figuración. Vamos entonces a un ejercicio y vemos muchas imágenes ahorita. Les pido que veamos la parte superior y que vayamos de arriba a abajo, ¿ok? Entonces, el ejemplo dice: determina el factor de rizo, y el rizo se define como el voltaje rizo de pico a pico. La oscilación que ya hemos mencionado sobre el nivel en DC. Entonces, el rizo nos va a decir qué tan eficiente es la etapa de filtrado que hemos desarrollado por un capacitor. Vemos en el esquema que está por acá abajo que aparece el rectificador de onda completo. Observamos dos terminales en la salida del circuito y vemos que están conectados a un capacitor. En este caso electrónico, el capacitor polarizado, y vemos a la salida una resistencia de carga. El ejemplo nos dice que el capacitor tiene un valor de 1000 microfarads o faradios y que el resistor de carga tiene un valor de 220 ohms. Vemos en la parte de abajo cómo aparece el voltaje pico rectificado que tenemos a la salida del rectificador de onda completa. Es una señal punzante, del cual es el valor de voltaje que se mide desde el 0 hasta el valor máximo o valor pico. Vamos a asumir que es el voltaje pico rectificado. Este de aquí, acá tiene un valor de 15.6 volts. Recordemos también que es un valor en DC. Y como lo dice acá en esta pequeña oración, es un valor sin filtrado. Conocemos que las ecuaciones que vemos en la lámina anterior, ese voltaje de rizo pico a pico, es todo lo que tenemos de este valor. Y de este lado tenemos el voltaje en DC. Esto es lo que tenemos de este lado, y vamos a recordar que con los datos que tenemos un capacitor de 1000 microfarads y un resistor de 220 ohms y una frecuencia, y por eso hemos puesto los signos de interrogación de cuánto,
¿qué valor tiene la frecuencia de la señal pulsante que detenemos o que vamos a determinar? Bueno, pues recordemos que cuando alimentamos a un rectificador de onda completa con una señal senoidal, si lo tomamos por ejemplo con los contactos, esta señal tiene una frecuencia de 60 Hz. Esto nos quiere decir que 60 Hz, ¿qué quiere decir? Que la onda senoidal de aquí, supongamos, líneas. Entonces, si yo tengo aquí, vamos a empezar desde este punto, que sería el origen del plano cartesiano, y vamos a hacer esto, y va a ser como una serpiente que pasa por los dos ejes principales, que sería el eje 1 y 4. Entonces, 60 Hz quiere decir que esta onda la va a hacer 60 veces por segundo. Entonces, ese es un ciclo. Se repite este ciclo completo en un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. ¿Qué es un semiciclo? Un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. 60 veces, eso hace un ciclo completo. Cuando esta señal se mete al rectificador de onda completa, obtenemos una señal punzante, pero vemos en la parte de arriba, ¿dónde vamos? Cero punzante. Ahí solamente. Pero vemos que en la parte de arriba que todo este tiempo corresponde al semiciclo positivo y negativo. Ya no solamente permite tener un ciclo positivo, sino que permite tener dos. Ahora, el ciclo completo no es como la señal de alterna, uno positivo y uno negativo, como ya les había comentado, sino solamente lo que corresponde al primer semiciclo, porque recordemos que en el periodo básicamente lo que hace es eliminar la parte negativa. Cuando ya está rectificado, la parte negativa del ciclo desaparece. No desaparece, pero ya no se toma en cuenta porque ya se están haciendo unas oscilaciones. Y como vemos, pues es una señal punzante. El ciclo solamente representa desde lo que tenemos de cero hasta que se termina con el semiciclo, de tal manera que este semiciclo ya es una reproducción de todo el ciclo completo anterior, por lo que vamos a ver que pues realmente se está tardando la mitad de tiempo en relación a la señal celular. Por lo tanto, si esta era una señal 60 veces por segundo, ahora lo que va a hacer es que se va a duplicar. No se va a reducir los 60, sino que se va a reproducir el doble. Es decir, que ya no serán 60 veces por segundo, ahora serán 120 veces por segundo, porque ya se está duplicando, ya está siendo rectificada, ya se está oscilando el doble de lo que estaba haciendo anteriormente. Entonces, ahora que conocemos esto, vamos a sustituir los valores para encontrar el voltaje rizo a pico, pero tenemos el inverso de los valores que ya hemos comentado. Al final tendremos que multiplicar el voltaje pico rectificado, que es un voltaje encontrado de 15.6 volts, de tal manera que ese valor de voltaje de una señal de 591 volts, lo mismo hacemos con el nivel de C. Sustituimos la ecuación, todos los valores que ya hemos comentado, y ahora entonces vemos que el valor en DC es de 15.3 volts, de tal manera que si calculamos el rizo, habíamos dicho que es el voltaje rizo pico a pico sobre el nivel en DC. Sustituyendo con estos valores nos va a dar un rizo de 0.039. No es un voltaje porque este es un factor adimensional, o sea que es un porcentaje. Ya vimos que acá que ese voltaje y que es acá ese voltaje, bueno, que solamente es el cociente. Entonces esos 0.039 los tenemos que trasladar a ese porcentaje. Lo único que se tiene que hacer es multiplicar por 100 y nos da un valor de 3.9%. Pero como ya hemos dicho que en qué medida afecta el cambio de los valores tanto el resistor como el capacitor, vamos a ver una columna a la derecha, lo que vemos aquí, y que involucra que el capacitor incremente su valor. Ya dijimos que el resistor lo dejamos fijo. Ahora, no va a ser un capacitor como ustedes lo pudieron ver en el ejercicio anterior de 100 microfarads. Vamos a poner un capacitor comercial que es de 220 microfarads, ya más grande.
y vamos a hacer exactamente los mismos procedimientos y veamos cómo en cuestión hemos cambiado el valor de 1000 a 2200. Todos los demás es lo mismo. Si comparamos con esta expresión, es lo mismo nivel en DC. El valor del capacitor se colocó en 2200, de tal manera que desde el inicio vemos que el voltaje rizo utilizado en un capacitor más grande es de 0.26 volts, cuando en el caso de 1000 microfarads fue de 0.591. Si esto también lo trasladamos a nivel DC, es que tiene que ser más elevado. Vean cómo ahora ese valor de voltaje de 15.46, a diferencia del caso anterior, es cuando usamos un capacitor de 1000 microfarads. Eso fue de 15.3 volts. Si hacemos el cálculo de rizo nuevamente, nos damos cuenta que ahora el cociente de ambos valores nos da 0.16 por 100, son 1.6%. Como vemos, a nosotros al incrementar un poco más del doble el microfarad de 1000 a 2200, nos resultó tener un factor rizo mucho más pequeño. ¿Cuánto? Pues menos de la mitad, porque es un factor que nos dio de 3.9 a 1.6, lo que nos puede dar a entender que en general, sin ser muy específicos, el incremento del valor de capacitor en una etapa de filtrado va a reducir el voltaje rizo pico a pico y va a incrementar el nivel en DC, y por consecuencia nos va a reducir esa oscilación que tiene la señal de corriente directa o esa señal que está montada en la señal en DC. Y en esta imagen se puede ver el circuito y la gráfica de esta señal filtrada en una etapa de capacitores. El circuito de la parte superior es prácticamente idéntico al que se está acá abajo, pero lo único que cambia, lo que hemos hecho, es que en el circuito C1 vale 500 microfarads y en el C2 vale 4400 microfarads. Entonces en la gráfica derecha vemos el resultado en el osciloscopio. Podemos ver que en la línea verde corresponde a la señal de R1, pues que presentó un valor de rizo, pero cuando ese capacitor se va a 4400 farads, se va casi 10 veces por arriba del valor de C1. Y ahora esta es la señal de la salida mostrada en esta línea rosa o roja, como lo quieran ver. Vemos como inmediatamente desde la gráfica y enfocándonos en esta sección, como la oscilación o este rizo es mucho menor por haber incrementado nada más el valor. Simplemente por nosotros haber incrementado el valor del capacitor, vamos a tener menos rizo. Entonces este rizo es mucho menor por haber incrementado esa parte. Entonces con esto hemos terminado este video, en el que pues se ha presentado el concepto del filtrado en una fuente de alimentación en DC, y pues nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.